presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Daniel capítulo 6, verso 16. Libro de Daniel capítulo 6, verso 16. Daniel capítulo 6, verso 16, dice la palabra del Señor. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy queremos reflexionar con el tema cualidades indispensables para una vida victoriosa en Dios, tercera parte. Cuando hablamos de una vida victoriosa pueden venir muchas ideas a nuestra mente, pero nosotros la hemos definido en esta serie de predicaciones como un estilo de vida donde el hacer la voluntad de Dios y cumplir con sus mandamientos es lo principal. Y eso debe producir como consecuencia un impacto en todo lo que nos rodea. Vivir vidas victoriosas en Dios debe ser el ideal de la vida cristiana. No estamos llamados a vivir vidas pálidas espiritualmente. No estamos llamados a vivir vidas de fracasos espiritualmente. Debemos vivir vidas victoriosas en Dios. Pastor, pero ¿y entonces cuando paso por alguna prueba? Las pruebas son temporales. Las pruebas son como los desiertos, se tienen que terminar, se tienen que cruzar y llegar a la tierra prometida. Vivir vidas victoriosas debe ser el ideal de la vida cristiana, porque al convertirnos a Cristo, nos convertimos en gente de propósito en Dios. En dos prédicas anteriores hemos reflexionado sobre lo que hemos llamado cualidades indispensables para la vida victoriosa en Dios. Y hemos utilizado el ejemplo del profeta y estadista Daniel. Establecimos que en la vida de Daniel encontramos 4 cualidades fundamentales que nos permiten justificar la vida victoriosa que él vivió en Dios. Número 1, una profunda fe en Dios y deseo de hacer su voluntad. Eso debe ser una cualidad en el cristiano. Segundo, una vida de constante oración. El cristiano ora y a través de la oración mantiene un canal abierto de comunicación con Dios. El cristiano verdadero no puede vivir desconectado de su Dios. Tiene que orar. Como Daniel, era indispensable para su vida tener comunicación con Dios. Dice la Biblia que oraba 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos? A veces solamente una, a veces algunas veces en la semana. Yo he dicho que por lo menos como Daniel debemos aprender a orar 3 veces al día. Los musulmanes oran 5 veces al día y no fallan. Eso debe llamar la atención de nosotros. En tercer lugar, y hoy quiero tratar las 2 cualidades que me faltan. Una vida victoriosa en Dios también debe caracterizarse
por tener una vida de fidelidad inmutable en la relación con Dios. Y en cuarto, una valentía capaz de resistir los poderes terrenales y espirituales. Esas son las 4 cualidades o características de una vida victoriosa. Y me quiero concentrar en las últimas 2. Daniel fue un estadista y profeta que se mantuvo fiel a Dios, trabajando en la corte real de al menos 4 emperadores por un periodo de 60 años dentro del imperio babilónico y el imperio medo-persa hacia el siglo 7 y 6 antes de Cristo. En el mensaje anterior y a la luz del capítulo 6 del libro de Daniel, vimos cómo él se mantuvo constante en la oración a pesar de ser víctima de una conspiración que pudo costarle la vida. Sin embargo, esa vida de oración fue fundamental para entender el respaldo de Dios, enviando su ángel a protegerlo de los leones hambrientos y para que el rey Darío castigara a sus enemigos y emitiera un edicto reconociendo al Dios de Daniel como el único verdadero Dios para todo el reino. Y eso nosotros quizás por la experiencia cristiana, el tiempo que tenemos oyendo de esta historia bíblica, quizás no lo aquilatamos bien, pero hay varias cosas que pasaron en este capítulo 6. Número 1, Dios colocó a Daniel al más alto nivel. Cuando usted comienza a leer el capítulo 6 de Daniel, se encuentra que el rey Darío, que entró como gobernante ya del imperio medo-persa, lo coloca con 2 ministros más. Era una especie de 3 superministros guiando a 120 gobernadores o sátrapas para manejar todo el reino. Y dice el relato bíblico que esos 3 hombres eran los que junto al rey dirigían el imperio. Pero sale un detalle: Daniel era superior y el rey Darío consideró colocarlo por encima de los otros 2. Dios hace cosas maravillosas con sus hijos. Dios promueve a niveles insospechados a la gente que le es fiel, a la gente que confía en Él, a la gente que tiene preocupación por servirle en espíritu y en verdad. Daniel no salió a promover que él oraba 3 veces al día. Daniel no salió a promover que en el capítulo 1, verso 8, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Eso no eran cosas que él salió a promover. Ahora reflejaban lo que Dios representaba para él. Esas acciones evidenciaban el nivel de fe que él tenía en Dios. Y eso es lo que produce lo que en el capítulo 6 vemos como el más alto nivel de promoción que Dios le estaba dando en su vida de estadista en ese reino extranjero donde él nunca debió haber escalado a tales niveles. Cuando uno ve la gloria, muchas veces uno se contagia y uno anhela y uno desea la gloria, el esplendor de la bendición. El problema es que detrás de cada manifestación de la gloria de Dios hay un precio que se ha pagado en lo secreto. Hay una batalla que se ha librado cuando la gente no te ve. Todo el mundo quiere vida victoriosa, pero no todo el mundo rechaza la comida de la mesa del rey por ser dedicada a los ídolos. No todo el mundo ora a pesar de que haya una ley que diga
que si en 30 días alguien se atreve a orar a otro Dios y adorar a alguien más que no fuera el emperador Darío, va a caer en el foso de leones hambrientos. Daniel vivió una vida victoriosa, pero eso tuvo una explicación. Y eso es lo que hemos estado predicando. Cualidades que son indispensables para vivir una vida victoriosa en Dios. La cualidad número 3 que yo he querido resaltar y que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu sobre la vida de Daniel es que fue un hombre fiel a Dios. La gente se puede confundir al hablar de la cualidad de ser fiel, pero si buscamos en un diccionario encontramos que fiel se define como uno que guarda la fe o es constante en sus afectos. Es constante en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Esa es la definición de una persona fiel, que es constante en sus afectos, es constante en su compromiso con esa persona. Una persona fiel es constante y no defrauda la confianza que se pone en él. Es sinónimo de leal, es sinónimo de noble, es sinónimo de honesto, confiable, fiable, honrado, sincero. Eso es lo que define a una persona fiel. Daniel fue un hombre fiel a Dios. En toda su vida y en todo su servicio en la corte real, nada ni nadie pudo interponerse en su relación con Dios. El rey Darío, en medio de toda la situación que provocó la conspiración de los sátrapas y gobernadores colegas de Daniel, cuando por envidia indujeron al rey para que promulgara una ley donde se prohibiera la oración y adoración a otro Dios que no fuera el rey por 30 días, y quien lo violara recibiría la pena de muerte, fue un proyecto diseñado para afectar a Daniel, porque todo el mundo sabía que él oraba 3 veces al día. Y no lo hacía escondiéndose de la gente, sino que entraba en su cámara, abría sus ventanas y hablaba y oraba a Dios. Todo el mundo lo sabía. Todo el que pernotaba alrededor de la corte real sabía que Daniel oraba. En el capítulo 6, Daniel tiene 80 años. En el capítulo 1, Daniel tiene alrededor de 20. Por eso tenemos que entender, a la luz de la historia bíblica, que son tiempos diferentes. En el capítulo 6 hay una historia de un comportamiento. Hay una fama bien ganada. Hay un proceder en el tiempo. Ya habían pasado alrededor de 60 años y la gente había visto a un hombre de Dios trabajando en las altas esferas del poder y no tenía tacha, no tenía señalamientos, pero al mismo tiempo se había quedado evidenciado qué calidad de fe, qué calidad de compromiso tenía con Dios. Cualquiera puede decir: yo soy un hombre de Dios, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de Dios, yo soy un hombre de una mujer de fe. Pero vamos a ver qué pasa en el tiempo. Hay gente que comienza con muchos bríos y a los meses se le acaba la gasolina. Hay gente que comienza con mucha pasión y al año ya han perdido la pasión. Hay gente que tiene mucho compromiso en una etapa de su vida, pero con el paso de los años ya no tiene el mismo compromiso. Porque el tiempo tiene un impacto en la vida de uno. El tiempo saca muchas veces las conclusiones a las que uno ha llegado
en determinada actividad en la que uno participa. El Daniel del capítulo 6 es un hombre de 80 años que había trillado un camino, que había dejado una trayectoria, y por eso conspiran contra él, porque sabían que él estaba por encima de lo normal. Y prepararon esta trampa en la que cayó el rey, y el rey se vio obligado a condenar a Daniel. ¿Por qué? Porque el problema era que se inventaron esa ley diciendo que en 30 días no se podía adorar a otro que no fuera el rey. Y como Daniel oraba y hablaba con Dios, entonces Daniel era el único que la iba a violar. Y en efecto dice la Biblia que Daniel, después del edicto, oró como siempre lo hacía, y abrió sus puertas y clamó a su Dios. Y obviamente le llevaron el chisme al rey, le dijeron: ahí está el hombre, publicaste la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada, y este no hizo caso. El problema no era el rey, el problema no era el imperio medo-persa, el problema para los poderes de las tinieblas era el hombre de Dios llamado Daniel. Ahora, en medio de todo ese proceso, el rey Darío reconoció que Daniel era fiel a Dios. Escuche cómo se expresa el rey Darío cuando se vio obligado a condenar a Daniel al foso de los leones. Verso 16 con el que comenzamos. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. ¿Qué era el foso de los leones? Era una guillotina, era una especie de paredón donde fusilaban a la gente. Pero no lo fusilaban con un tiro, no lo fusilaban clavándole una espada, lo fusilaban echándoselo a un grupo de fieras hambrientas. No es una manera que cualquiera quisiera morir. No es una manera placentera para terminar sus días. Era una manera muy dolorosa, muy triste. Porque si tú supieras que con la primera mordida te iba a morir, no, es que te iban a matar arrancándote los pedazos, esas fieras. Ahora, cuando echaron a Daniel en el foso de los leones, escuche lo que salió de la boca del rey. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Yo no sé si tú entiendes lo que yo entiendo. El rey sabía que Daniel era fiel y que la fiereza de los leones no era suficiente para hacerlo echar para atrás. El Dios al que tú le sirves, el Dios al que continuamente tú le sirves, Él te libre. El rey sabía que él era fiel. Y al otro día, dice la Biblia, el rey, teniendo la esperanza de que el Dios de Daniel lo libraría, se acercó al foso de los leones y, levantando la voz, llamó a Daniel con las siguientes palabras. Dice el verso 20: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Para el rey era muy evidente que Daniel era fiel a Dios, pero también era evidente que tenía la esperanza de que ese Dios a quien Daniel le servía le iba a preservar la vida. Nadie se acercaba al foso de los leones a ver si no murió. Eso no era un castigo para que alguien sobreviviera. Eso es como cuando le cortan la cabeza a una gente. Di que
Vamos, péguensela a ver si se conecta. Nadie esperaba que después de echar a una persona y venir al otro día, va a sobrevivir 4 fieras hambrientas para un pobre mortal. Nadie lo iba a esperar. Ahora, en las palabras del rey y todo el relato, vemos que en la mente y el corazón del rey, a pesar de que se vio obligado a tomar esa decisión con un hombre como Daniel, él albergaba la esperanza de que el Dios de Daniel se manifestara y obrara un milagro de alguna manera. Porque primero considera la posibilidad al lanzarlo al foso de fuego, el Dios al que tú continuamente sirves, Él te libre. Deseo que te libre. Y en la noche no pudo dormir, pero al otro día apresuradamente va al foso de los leones y vuelve y llama. Otro acto de fe diciendo: Daniel, ¿estás vivo? El Dios al que tú le sirves te ha podido librar. Ah, qué gozo sintió el rey. Cuando entonces Daniel, verso 21, respondió: oh rey, vive para siempre, mi Dios. Aleluya. Yo no sé si tú puedes hablar de esa manera. Yo no sé si tú tienes una relación tan cerca con el Dios de la Biblia que tú puedas decir: mi Dios. Hay gente que se refiere a Dios en tercera persona. Hay gente que se refiere a Dios usted. Hay gente que se refiere a Dios de lejos. Pero el que tiene comunión, como la tenía Daniel, que hablaba 3 veces al día. Mire, hay matrimonios que no hablan 3 veces al día. Hay enamorados que no hablan 3 veces al día. Pero Daniel hablaba con su Dios 3 veces al día. Por eso cuando él le responde al rey dice: mi Dios. Aleluya. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de Daniel y mandó a sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel era fiel. Daniel era fiel. Yo no quiero ser reiterativo, hermano, pero hay que hacer el ejercicio y meditar qué tipo de situaciones pueden hacerme claudicar. ¿Hasta dónde resiste mi fidelidad a Dios? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde yo voy a mantenerme creyendo? Yo hablaba esta mañana del libro de Ruth sobre el caso de Noemí, la esposa de Elimelech, que se fue a Moab, salió de Belén junto con su esposo y su familia, se fueron a Moab porque en Belén la cosa estaba mala, había crisis. Y bueno, muchos conocen la historia. Murió el esposo, luego murieron los hijos y ella y sus nueras quedaron viudas. Y todo el discurso de Noemí en el capítulo 1 termina culpando a Dios de su fracaso. Porque esa es la tendencia de nosotros. Cuando nos va mal, no revisamos las decisiones que tomamos, simplemente le echamos la culpa a Dios y a todo el que aparezca por el fracaso que produjimos nosotros con nuestras decisiones. Ese es un problema que tenemos. ¿Y por qué refiero el caso? Porque Daniel pudo tomar la misma actitud de Noemí. Pudo decir: oye, tan fiel que yo he sido a Dios, y mira, me va a dejar que me coman esa fiera.
Quizás pudo decir, no vale la pena servirle al Señor, porque mira, para terminar como quiera mal. Él pudo entrar en esa crisis que entra mucha gente, que empieza a claudicar en su fe. Hay mucha gente que en medio de una batalla difícil, en medio de una prueba difícil, cuando le dicen, tienes cáncer, te quedan pocos días de vida, quebró el negocio, ahora ya vas a ser pobre, tienes una deuda impagable. Ahí caemos en crisis y decimos, oh Dios, ¿dónde estás tú? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué lo otro? Claudicamos en nuestra fe. La dificultad nos hace retroceder. Pero el que es fiel se mantiene pegado a Dios en las buenas, pero se mantiene pegado a Dios en las malas, en las medianas y en las no tan buenas. Yo no sé si aquí hay gente que me está entendiendo. El que es fiel es constante en su fe, pase lo que pase, en todo tiempo y en toda circunstancia. Usted lee el libro de Daniel y va a encontrar muchas experiencias. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Pero en todo fue fiel. Daniel era fiel. La cualidad número 4 la he llamado la valentía para enfrentar los poderes terrenales y del mundo espiritual. ¿Qué significa definir una persona como alguien valiente? Una persona es valiente cuando actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes y dudas frente a cualquier situación, enemigos o adversidades que vengan a su vida. Esa es la definición de valiente. Uno que es capaz de enfrentar sus miedos. Yo no sé y no le voy a pedir que levante la mano. ¿Cuántos le han tenido miedo a la oscuridad? Yo creo que conté aquí una anécdota. Cuando yo era niño, mi mamá siempre con mucha frecuencia, mi mamá me dijo, no digas que yo siempre te mandaba. Yo te mandaba muchas veces, pero no siempre. Me mandaba al campo. Yo disfrutaba mucho el campo de mi mamá. Allá estaban mis abuelos y habían tíos y habían muchos primos y había finca y había caballo y había mula y había muchas cosas divertidas para los niños de mi época. Y entonces en la casa de mi abuela, un día a mí siempre me daban la habitación bien cómoda, me trataban muy bien. Pero entonces allá, por alguna razón, como que no cerraban todas las ventanas. Y una noche estoy yo acostado y como que no me pude dormir muy rápido. Y me quedo así un poco con los ojos abiertos, apagaron todas las luces y yo comienzo a ver reflejándose en la pared. Las paredes eran blancas en la casa, una cosa que se movía. Tenía la figura como de una persona o como un monstruo de eso que uno veía en los muñequitos. Y yo me quedé, yo debía tener algunos 13 o 14 años. Y yo veía eso, o menos, quizás 12 o 13, y yo veía eso y me quedé mirando. Y entonces eso se hacía así, se movía. Y yo decía, va a entrar. Yo pensaba que iba a entrar, que eso iba a entrar de alguna manera en la habitación y me iba a hacer un daño. Y bueno, hermano, yo no estaba en vigilia, pero vigilé. El temor no me dejó dormir. Y oh sorpresa, cuando yo investigué, era la ramita de un árbol que estaba al lado de la casa, que con la proyección de la luz del exterior se reflejaba en la pared de la habitación. Y ya yo tenía una idea de que algo terrible, por lo menos un ladrón gigante medio loco, iba a entrar a la habitación a hacerme daño. Ustedes se ríen y dicen, oh pastor, qué chiste más bueno.
Pero así es el temor. El temor te pone a construir monstruos en tu mente. El temor te pone a construir escenarios trágicos en tu mente. Y sin pasar nada real, el temor te destruye. ¿Por qué eso es importante entenderlo? Porque la valentía, ser valiente, es determinante para tener una vida victoriosa en Dios. Pero no una valentía sustentada en mis capacidades como ser humano o en mis recursos materiales. Hay que ser valiente porque tengo la certeza de que un Dios todopoderoso obra a mi favor y no hay nada que me pueda destruir si no es porque Él lo permita o lo decida en mi vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no soy nadie, yo no tengo poder, yo estoy limitado a capacidades finitas. Pero yo me hago fuerte en la medida que pongo mi fe, mi confianza en que uno más poderoso que yo y que todo lo que pueda aparecer en esta tierra está a mi favor y que me oye cuando yo le llamo y que tiene promesas para mí y que me ha dicho: yo estaré contigo todos los días de tu vida, no te dejaré, no te desampararé, te voy a sostener con mi brazo fuerte. Dice el capítulo 6 que después de publicado el edicto de adoración exclusiva al rey por 30 días, y todo eso es historia universal. Usted lo puede consultar. El enfoque de la Biblia no lo va a encontrar en la historia universal, pero los personajes sí lo va a encontrar. Después que se publicó la ley de que todo el que orara en esos 30 días, otro Dios sería lanzado al foso de los leones, dice el verso 10 del capítulo 6, Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como siempre lo hacía. ¿Qué estaba pasando por la cabeza de ese hombre para hacer eso en un imperio? Estamos hablando, hermanos, 7 siglos antes de Cristo. Esos eran regímenes totalitarios, totalmente el poder estaba concentrado en un rey. ¿Por qué prosperó esta ley de adoración al rey? Porque para la gente un rey era un Dios. Para la gente los reyes no eran de esta tierra. Por eso todo lo que viniera en esa dirección era aceptado por la sociedad. Es muy diferente a nosotros los que vivimos en el mundo occidental. Es otra mentalidad, es otro tiempo. Fruto de la predicación del evangelio. Porque muchas veces el mundo occidental no le ha agradecido al evangelio la libertad de la que goza. Era un tiempo bien difícil. Ahora, ¿qué estaba pasando por la cabeza de este hombre que estaba al más alto nivel del gobierno? Tenía una posición envidiable. Solo tenía que dejar de orar 30 días o por lo menos hacerlo en secreto. Pero él decidió hacerlo como siempre lo hacía. ¿Qué le pasó por la cabeza? ¿Por qué lo hizo? El jueves decíamos que en primer lugar lo hizo porque orar para Daniel era vital cada día. Y debía hacerlo 3 veces al día como él siempre lo había hecho. Yo no sé qué tanto tú necesitas orar, pero yo necesito orar todos los días. Yo necesito orar todos los días. Yo no puedo, yo me siento que estoy en peligro cuando yo no comienzo mi día orando. Me he hecho dependiente de orar, de hablar con Dios, de descargar en Él mis ansiedades, mis preocupaciones, de comunicarle cómo me siento y lo que quiero que Él haga conmigo en cada día. Porque eso es la oración. Daniel tenía que hacerlo 3 veces al día. Pero también
Daniel era un hombre valiente, no le tenía miedo a lo que pudiera hacerle el rey o le pudiera hacer el diablo y sus secuaces. Hay que aprender a confiar en Dios, y la confianza, una de las cosas que revela es la valentía. La valentía. Hay que ser valiente. Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Hay que ser valiente para servirle a Dios en medio de una sociedad impía. Hay que ser valiente para no avergonzarse de Cristo en cualquier escenario de la vida donde tú estés. Yo tengo diferencias teológicas con el cantante Juan Luis Guerra porque creo que él podía hacer cosas de otra manera, pero tengo que reconocer que esta semana me encantó una reseña periodística. Que él, en un evento que estaban celebrando en un lugar de Estados Unidos, una premiación, dicen, se convirtió en pastor, decía la reseña periodística, y habló de Cristo y dijo que Cristo viene. Yo creo que eso debe ser la normalidad de todo cristiano. Hay que decirle a la gente lo que Cristo representa para nosotros, lo que ha hecho por nosotros, por qué estamos de pie, por su gracia y por su misericordia. Hay que confesarle al mundo. Si la gente no se avergüenza de ser un delincuente, si la gente no se avergüenza de ser un inmoral, de ser un ladrón, de ser un corrupto, ¿cómo yo me voy a avergonzar de decir que soy una nueva criatura desde el día que Cristo entró a gobernar mi vida? Muchos creyentes en medio de los procesos amenazantes de la vida tienden a llenarse de temor, y por el temor colapsan en su deseo de hacer la voluntad de Dios. Hay gente que fracasó espiritualmente porque no resistió la presión del mundo. Hay gente que ha fracasado espiritualmente porque no ha resistido la presión de los enemigos y ha claudicado en su fe por el temor. Los casos más visibles que hemos visto son de gente que llegan a altas posiciones en la sociedad, artistas famosos, que Dios lo toca y después se arrepienten y echan para atrás porque no soportan la presión. Profesionales, gente de dinero. Como me decía una persona de mucho dinero que se convirtió, me decía, pastor, lo difícil es que mi vida esté estructurada. En todo esto lo mío son cenas, encuentros, cosas que hacemos. Y yo le dije, bueno, dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, Dios hará cosa nueva en tu vida. 15 años después esa persona ya no tiene la otra vida. Ahora tiene una vida estructurada en función de su fe. Si somos valientes por nuestra fe y nuestra relación con Dios, enfrentaremos las amenazas sin temor y Dios peleará por nosotros o enviará la ayuda que necesitamos, como pasó con Daniel. ¿Qué testifica Daniel aquí en este capítulo 6? El ángel de Jehová le cerró la boca a los leones. Alguna gente dirá, bueno, fue que a los leones le dieron comida temprano y no quisieron morderle. Le echaron una pitrafa por atrás. Le dieron un queso envenenado. El que no conoce a Dios buscará mil maneras de explicar los milagros, pero los milagros, aunque tú le cambies la expresión, siempre será algo que no tiene humanamente explicación. Por eso son milagros. Tengo que concluir y quiero concluir con dos ideas finales. Número uno, Dios quiere mostrar su gloria y su poder en la vida de cada hombre o mujer que decide llevar una vida victoriosa en Dios. No es algo imposible, pero requiere cualidades indispensables como son una profunda fe en Dios, una vida de oración constante, una fidelidad inmutable y una valentía para resistir la presión de los poderes terrenales y espirituales. Yo he vivido muchas experiencias y aunque lo he referido mucho, tengo que decirlo. Una experiencia que me marcó fue cuando un periodista me amenazó y me dijo, pastor, lo voy a destruir.
Me dijo, tengo 20 años destruyendo reputaciones. La gente me paga para que no hable mal de ellos. Y ya yo lo sabía. Y había hecho una publicación en una revista que tenía y había publicado fotos sin cabeza de personas, miembros de nuestra iglesia en la Romana, y decía, voy a revelar que aquí hay una iglesia que pastorea un pastor muy conocido que está llena de narcotraficantes. Él no tenía ningún elemento para eso. Él había ido a mi oficina y todo porque yo manejaba un canal de televisión local del cual él había salido y él quería volver, y yo le dije, ya yo dirijo esto y yo no te voy a permitir la entrada porque yo quiero convertir este medio en un medio cristiano. No, el problema no es con tu línea política ni nada, es que mi objetivo es convertir esto en un medio cristiano. Y él me dijo, lo voy a destruir, pastor. Tengo conexiones con fulano, con el medio tal, con el medio tal, con el medio tal. Le voy a hacer un expediente que usted va a tener que irse del país porque voy a hacer que todo el mundo crea que usted es un delincuente. No le puedo negar que me preocupó, porque ya yo conocía la trayectoria del individuo. Yo había hablado con algunos empresarios locales y me habían dicho, yo le pago para que me deje quieto. Ahora yo le dije a ese señor algo que digo que ahí que me salió la fe y la valentía en Dios. Y le dije, yo no sé de lo que tú eres capaz. No sé todos los recursos que tú puedes tener para hacerme daño, pero te voy a decir algo. Yo tengo quien me defiende. Yo tengo quien me defiende y tiene los juegos pesados. Me da mucha pena porque uno quisiera que siempre esas historias terminaran bonito. No terminó bonito la historia. Esa persona tenía relaciones con gente del bajo mundo y el día antes de hacer la publicación que él había preparado para destruirme, me enteré después. Ese día tuvo una discusión con una de esas personas del bajo mundo y le dieron un tiro y murió en el acto. Usted le da la explicación que usted quiera, pero la reina de Inglaterra dijo, tengo más respeto y temor a un hombre de Dios de rodilla que ante el ejército más poderoso del mundo. Estamos retados por el Espíritu Santo a vivir la vida victoriosa en Dios. Estamos retados a modelar nuestra fe ante un mundo incrédulo, de tal manera que ellos queden sorprendidos de lo que Dios hace en nosotros y lo reconozcan. Gobernantes o emperadores como Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro el Grande conquistaron territorios, derrotaron ejércitos enemigos, impusieron su voluntad en gran parte del mundo. Pero al tratar con ese hombre, Daniel, que en el idioma babilonio le pusieron también Belsasar, al tratar con ese hombre, tuvieron que reconocer que el Dios de Daniel, y ahí están los edictos y las declaraciones diplomáticas como prueba histórica, ellos proclamaron que el Dios de Daniel era el Dios verdadero y que había que respetar al Dios de Daniel en todo su reino. Esa es la vida victoriosa en Dios. No es que tú salgas a hacer declaraciones rimbombantes y a tratar de promover tu figura. Es que el que te conoce sepa que en ti hay algo especial. Es que el que habla contigo, es que el familiar tuyo reconozca, fulano es sencillo, pero hay algo en él o hay algo en ella que lo hace diferente. La gracia y el favor de Dios
en la vida de aquellos que se han comprometido con Él. Eso debe pasar. Eso debe pasar y yo tengo muchos testimonios de eso. Una vez un inglés que me contrató cuando yo ejercía la ingeniería, para la posición había que saber muchísimo inglés. En ese momento el nivel de inglés mío era limitado. Había que tener 10 o 15 años de experiencia. Era para ser el jefe, el gerente de planta de una industria que se iba a instalar en el país. Yo lo que tenía eran 5 años de experiencia y había tenido 3 o 4 años de eso en una empresa de servicios. Yo no sabía lo que era manejar una planta de fabricación a ese nivel. Bueno, todos los requisitos, yo estaba por debajo, pero yo tenía una necesidad tan grande que yo apliqué. Porque los convertidos somos así. Y hacemos en el nombre de Jesús, vamos para allá. Y recuerdo las palabras de ese señor. Tony Ponsford era su nombre. Y me dijo, mira muchacho, yo no sé qué es lo que tú tienes. Yo sé que tu inglés no es suficiente. Yo sé que tu experiencia no es suficiente. Yo ni sé por qué fue que tú aplicaste, pero yo te voy a nombrar. Y me nombró. Y me mandó a Atlanta, luego me mandó a Europa, me entrenó por todas partes y vine y logré y monté la planta y Dios me dio éxito y todo funcionó. Porque hay una diferencia. Cuando tú eres un hombre, una mujer que le sirve a Dios, tú no eres normal. Hay favor y gracia del cielo que te respalda. Yo podría pasarme horas aquí solamente de mi vida, pero yo sé que mucha gente que está aquí tiene testimonios parecidos. Yo sé que mucha gente que me está escuchando sabe de lo que yo estoy hablando. No es por tu apellido, no es por tu abolengo, no es por el conocimiento, la inteligencia. Se llama gracia y favor de Dios. Y termino diciéndole a los amigos que me escuchan, aquí o a la distancia, el principio de una vida victoriosa es convertirse a Cristo para que por medio de Cristo podamos tener comunión con Dios. Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos el perdón de nuestros pecados y restaurar nuestra comunión con Dios. ¿Para qué? Para que podamos vivir victoriosamente en esta tierra y podamos alcanzar la salvación y la vida eterna, que es la mayor victoria que podamos tener. Le digo a los amigos que me escuchan aquí o a través de la televisión, la radio y el internet, conviértanse a Cristo. Es lo que predico y lo creo. Y toda esta gente que está aquí, hoy es mi segundo culto. Yo prediqué un culto a las 8 de la mañana en la Romana. Y estoy aquí. Y estoy de pie aquí. Y le estamos llegando a millares a través de los medios. Y alguna gente dirá, ¿y qué usted persigue, pastor? Que la gente descubra lo que nosotros hemos descubierto. Solo Cristo salva, solo Cristo liberta, solo Cristo da paz, solo Cristo restaura vidas deshechas. Solo Cristo puede hacer la diferencia aquí en la vida terrenal y en la vida eterna. Que Dios los bendiga a todos. Hemos presentado